Bueno, entonces vamos a continuar viendo lo que estábamos referente al tema de fracciones y ahora vamos a pasar a lo que es la multiplicación de fracciones. La multiplicación de este tipo de números es bastante sencilla, ¿ya? Y es bastante fácil de poder comprender. Simplemente lo único que nosotros tenemos que hacer cada vez que tenemos una multiplicación de fracciones, como el primer ejemplo acá que dice 3 medios por 4 quintos, es simplemente multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. O bien también vamos a decir que multiplicamos hacia el lado, ¿ya? Como estamos multiplicando hacia el lado, entonces, lo único que tenemos que hacer es lo que nos dicen. Dice 3 por 4 me va a dar 12. Coloco mi rayita de fracción y después digo 2 por 5, 10. Y obtengo el resultado. Lo mismo acá abajo. Para el numerador me va a dar 6 por 2, y eso me da 12. Y acá me da 9 por 7, que eso me da 56. Y así obtengo el resultado de la multiplicación de dos fracciones. Súper sencillo, no es nada más que eso, muchachos. Así que es súper fácil de poder comprender. Y ahora vamos a lo que es la división, ¿ya? Para poder ver bien. Que les quede claro esto, multiplicación hacia el lado. Para el caso de la división, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, eso. Si nosotros dijimos que para el caso de la multiplicación multiplicábamos hacia el lado, entonces, y sabiendo que la multiplicación es contraria a la división, ¿ya? Lo que vamos a hacer, bueno, vamos a asignar dos maneras de hacerlo. Una manera es multiplicar cruzado, ¿sí? Y obtener los resultados. Es decir, siempre parto por acá, por esta zona. Voy a hacer mi raíz de fracción y voy a decir 3 por 5. Eso me va a dar 15. Y luego digo 4 por 9. Y eso me da 36. Y así obtengo el valor de eso. Esa es una posibilidad, ¿ya? La otra posibilidad tiene que ver con la relación directa que hay entre la división y la multiplicación. Es decir, la división es la operación contraria o inversa de la multiplicación. Por lo tanto, la otra forma que podemos hacer es, en vez de multiplicar cruzado, vamos a decir lo siguiente. Lo que voy a hacer yo, voy a tomar mis dos fracciones y voy a mantener la primera tal cual, ¿ya? Y voy a cambiar el operador, es decir, de división voy a pasar a multiplicación. Y al cambiar este operador, mi segunda fracción también va a cambiar. La primera no afecta en nada, esta queda tal cual. Pero mi segunda ecuación va a cambiar. ¿De qué manera? Si yo invertí mi operador, entonces lo que tengo que hacer con esa fracción es también invertirla. Si es 9 quintos, la invierto y me va a quedar como 5 novenos. ¿Ya? Una vez que la invierto, ya tengo la multiplicación. Y vimos cómo se resuelve la multiplicación. Multiplicando hacia el lado, ¿cierto? Bueno, me queda 3 por 5, 15. Y 9 por 6, 9 por 4, 36. Y llego exactamente a lo mismo. ¿Ya? Entonces, este es el segundo método. Invertir la segunda fracción y cambiar el operador a multiplicación. O el primer método es multiplicar cruzado. ¿Ya? Cualquiera de las dos posibilidades nos sirve. Ya es importante que entiendan eso. Pues bien, tenemos ahí las cuatro operaciones básicas. Vamos entonces a ver ahora lo referente a dos quizás operaciones o dos cambios que nosotros podemos hacer en las fracciones. Son dos variaciones que podemos hacer en estas que nos van a servir mucho. Nos van a servir y nos van a hacer entender también por qué la suma de fracciones con distinto denominador, lo que yo busco es igualar esos denominadores y cómo encuentro ese mínimo común múltiplo o mínimo común denominador, ¿ya?
Entonces vamos a ver el tema de la simplificación y la amplificación. Para ver eso tenemos que entender entonces que lo siguiente. Entonces vamos a ver primeramente la amplificación. Amplificación. Es importante que entiendan lo que dice la palabra. O sea, amplificar. Si quiero amplificar algo, estoy agrandándolo, ¿cierto? En algún número en particular. Pero fíjense en lo siguiente. Cuando yo quiero amplificar algo, no quiero que pierda su forma. Es decir, quiero que mantenga la misma forma de siempre. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, y este cuadrado mide 2 centímetros a cada lado, y yo quiero agrandarlo, ¿ya? Pero que siga siendo cuadrado. Si yo, por ejemplo, agrando solamente el lado de este cuadrado, uno de los lados de este cuadrado, por ejemplo, acá le agrego 1 centímetro más, ¿cierto? Me va a quedar acá también, que es el mismo lado. Fíjense que acá entonces abajo me van a quedar ahora 3 centímetros. Y acá me siguen quedando los dos que tengo al principio. Pero fíjense que qué es lo que pasa, que ya no es un cuadrado. Al agrandar solamente un lado del cuadrado, se transforma ahora en un rectángulo. O sea, hay un lado que quedó tal cual, de 2 centímetros, y el otro pasó a ser de 3 centímetros. Ya no es un cuadrado. Por lo tanto, no me sirve ese tipo de agrandar. ¿Ya? Lo mismo pasa si yo agrando, aquí agrandé el largo, ¿cierto? Si yo agrandara el ancho, ¿ya? Si yo agrandara el ancho también, por ejemplo, de esta manera. También le pusiera acá 1 centímetro más, ¿cierto? Entonces ahora esto va a quedar de 3 centímetros y esto va a quedar de 2 centímetros. Nuevamente, ya deja de ser un cuadrado, se transforma en un rectángulo. Pero insisto, lo que yo quiero es que siga siendo un cuadrado. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, pensemos en lo siguiente. Si yo agrandé un lado 1 centímetro y se transforma en un rectángulo, y al agrandar el otro lado en 1 centímetro también se transforma en un rectángulo, entonces pensemos en agrandar los dos lados. ¿De qué manera? Agreguémosle 1 centímetro acá. Y agreguémosle 1 centímetro acá también. 1 centímetro ahí. ¿Cierto? Entonces, ahora este nuevo lado y este nuevo lado, fíjense que ese lado mide, eso medía 2 centímetros y esto mide 1 centímetro. Entonces mi nuevo lado total, que es todo eso, o lo mismo que este, mide 3 centímetros. ¿Ya? Lo mismo acá, este trozo medía 2 centímetros y yo le agregué 1. Por lo tanto, todo eso, que es lo mismo que acá, mide también 3 centímetros. ¿Cierto? Si nosotros borramos estas medidas entonces de acá, fíjense qué es lo que obtuve. Una figura que tiene de largo 3 centímetros y de ancho también 3 centímetros. ¿Y que es? Un cuadrado. ¿Ya? Podemos verlo así. Fíjense que obtuve nuevamente un cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice acá? Agrandé tanto el largo como el ancho el mismo número. Agrandé en este caso 1 centímetro cada lado, o sea, el ancho y el largo. Y así yo mantengo la forma de este dibujo. Sigue siendo un cuadrado siempre. Entonces la idea es siempre agrandar el largo y el ancho para que mantenga la forma. ¿Ya? Eso es un poco en cuanto a la interpretación geométrica que se puede hacer. Piensen ustedes también en otro ejemplo, cuando tienen una foto en su computador, si ustedes la estiran solamente hacia el lado, la foto va a quedar distorsionada, o sea, la imagen se estira también. Si te estiran hacia arriba o hacia abajo, va a pasar lo mismo, pero si ustedes pescan una de las puntas de la foto, si ustedes tienen una foto, por ejemplo, acá, y pescan esta punta y la hacen crecer hacia acá, entonces va a crecer así. Y sigue siendo cuadrada y la imagen no se distorsiona. ¿Ya? Bueno, eso es lo que se llama entonces, en términos matemáticos, se llama amplificar. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a agrandar mi fracción. Tengo una fracción 3/4. Y yo la quiero agrandar, a lo que sea. Para amplificar entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar por otra fracción, la que yo quiera. Por ejemplo, yo voy a agrandar esta cosita por 2. Estoy amplificando. Fíjense que no varía en absolutamente nada. Porque si yo multiplico esto por 2 partido por 2, fíjense que 2 partido por 2, eso es 1. ¿Ya? Y cualquier cosa, por ejemplo, 5 por 1 sigue siendo 5. 8 por 1 sigue siendo 8. Cualquier número multiplicado por 1 no varía en absolutamente nada. ¿Ya? Acá van a cambiar, intuitivamente cambian los valores, pero sigue siendo lo mismo. Miren, fíjense acá. Entonces yo voy a multiplicar hacia el lado. Me va a quedar 6/8. ¿Qué fue lo que hice? Hice lo siguiente. Acá que es eso, 1. Tenía yo mi torta, o mi cuadrado. Traté que sea lo más cuadrado posible. Y estaba ocupando 3/4. ¿Cierto? Pero lo que yo hice fue agrandar, pues. Dije, voy a trazar, a dividir cada trocito de esos que ya tengo en 2. O sea, cada uno de estos trozos yo ahora lo partí en 2. Así. Ahí tengo 2, tengo 2, tengo 2 y tengo 2. ¿Ya? Y todos esos trozos son simétricos, o sea, tienen el mismo tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Tenía 3/4. Y si yo lo divido por 2, entonces ahora estoy ocupando de esos 8 trozos, ¿cierto? De esos 8 trozos yo estoy ocupando 6. Cuenten acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Ahí amplifiqué mi fracción. De eso se trata. Y yo puedo amplificarlo por lo que sea, por lo que sea. Pensemos en ese mismo ejemplo. Espero que esto le haya quedado un poco claro, pero veamos otro ejemplo por si las dudas. Tengo la misma fracción, 3/4, y la voy a amplificar por 3. 3 por 3 me da 9 y 4 por 3 me da 12. Es decir, ahora, nuevamente, tengo mi cuadrado, que lo divido en 4 trozos, y cada uno de esos trozos lo dividí en 3 partes. Primero, estoy ocupando 3, ¿cierto? Y cada uno de esos trozos lo dividí en 3 partes. Entonces, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Fíjense que ahora quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 trozos. ¿Y cuánto estoy ocupando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 trozos. Entonces fíjense que esta fracción con esa resultante se llaman fracciones equivalentes, que fue cuando vimos la clasificación de las fracciones. Son fracciones equivalentes. En el fondo son lo mismo, pero una está dividida en menos trozos que la otra. Pero el valor en sí es el mismo. Estoy ocupando la misma cantidad, ¿ya? Esta cantidad son trozos más grandes y la otra que los mismos trozos que yo estoy ocupando ahora los voy a dividir en trocitos cada vez más pequeños, ¿ya? Eso es la amplificación. Vamos ahora con la contraria, que se llama la simplificación. Cuando yo amplifico, agrando. Entonces cuando yo voy a simplificar, voy a achicar. Entonces vamos a ver. Simplificación. Por ejemplo, voy a tener 9 partido por 12. Si cuando yo amplifico, multiplico, cuando yo simplifico, voy a dividir. Acá no es tan estricto como, o sea, tan así a la loca como en el caso de la multiplicación. En el caso de la amplificación, yo puedo multiplicarlo por lo que yo quiera, da lo mismo, siempre y cuando el numerador y el denominador los multiplique por el mismo número.
En este caso, también cuando vamos a dividir, tenemos que hacerlo por el mismo número, tanto arriba y abajo. Pero en el caso de la división no es tan exacta porque tenemos que buscar que divida a ambos a la vez. Puedo dividir por 3. Lo puedo dividir por 3, ¿cierto? Porque me da 3 por 3, me da 9. El 2 Entonces yo lo puedo dividir por 4 y por 3, además de 6 y 2. Porque 4 por 3 me da 12 y 6 por 2 también me da 12. Entonces el 12 por cualquiera de esos términos yo lo puedo dividir. Pero tenemos que buscar uno en común para los dos números. Entonces vamos a ocupar el 3. Entonces vamos a dividir cada uno por 3. Y esto es más así, no es como la multiplicación. Esto vamos a dividirlo acá, chiquitito. Cada uno lo vamos a dividir por 3. ¿Ya? Y yo voy a decir entonces, tengo 9 dividido 3, eso me da 3. Y tengo 3 dividido 12, eso me da 4. Nuevamente tenemos fracciones equivalentes. ¿Qué pasó acá? Que lo primero que yo tenía era un cuadrado que estaba dividido en 12 trozos. ¿Ya? En 12 trozos iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero yo de esos 12, ahora esos 12 los voy a dividir, o sea, en el fondo voy a dividir este cuadrado en trozos más grandes, en 4 trozos. Ahí, en 4 trozos más grandes. ¿Cierto? Bueno, yo en principio estaba ocupando acá 9 de esos 12. Ocupando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero yo ahora lo dividí en 4 trozos. ¿Ya? En 4 trozos grandes. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuánto estoy ocupando? 1, 2, 3. Es lo mismo. Son fracciones equivalentes. ¿Ya? Eso en el fondo es la simplificación. No es tan fácil como la amplificación. ¿Ya? Porque hay que buscar números que dividieron los dos. Por ejemplo, si tenemos este caso. Por ejemplo, el 5 y el 25, ambos son divisibles por 5. Entonces podría simplificar por 5. El 5 en el 5 cabe una vez y el 5 en el 25 cabe 5 veces. Nuevamente tenemos dos fracciones que son equivalentes. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Podré simplificar? El 3 es divisible por 3 y por 1. Y el 2 es divisible por 2 y por 1. Si yo divido ambos por 1, voy a obtener la misma fracción. ¿Ya? Hay fracciones que no se pueden simplificar. ¿Ya? Eso es importante. Hay fracciones que no se pueden simplificar. En cambio, todas las fracciones se pueden amplificar. Todas, absolutamente todas. Pero no todas se pueden simplificar. ¿Ya? Porque hay algunas que ya no se pueden achicar más, de alguna manera. ¿Ya? Eso es importante que lo entiendan. Una vez entendido eso, simplificación y amplificación, vamos viendo de nuevo por qué la suma con fracciones con distintos denominadores, eh, lo que yo busco un común denominador. Teníamos, por ejemplo, el caso este, un tercio más un cuarto. Y habíamos dicho que, por ejemplo, una manera era, ya decir, aquí tengo un cuadrado, lo dividí en tres partes, y tengo otro cuadrado que lo dividí en cuatro partes. Tenemos que tratar de que esos trozos sean iguales, de dividir cada uno en trozos iguales. Eso es un poco complejo, un poco enredado. Lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, tomar cada una de estas fracciones también, tomar un tercio, y voy a multiplicarla ¿por cuál? Justamente por este. ¿Por qué? ¿Por qué por 4? Bueno, yo tengo que tener claro que esto, fíjense, 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. ¿Ya? No importa el orden de la multiplicación. ¿Por qué voy a multiplicar por 4? En el fondo, no, bueno, no voy a multiplicar por 4, más bien voy a amplificar esta fracción por 4. ¿Ya? Y voy a obtener 4
acá arriba, y 4 por 3 me da 12, ¿ya? Entonces esta me va a quedar como 4 partido por 12, ¿sí? La primera fracción. Con la segunda vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar un cuarto y la voy a multiplicar esta por 3, ¿ya? ¿Por qué por 3? Porque dije que 3 por 4 y 4 por 3 es lo mismo. Entonces me va a resultar el mismo denominador abajo, que es lo que yo quiero, igualar los denominadores. Entonces arriba me va a quedar 3 por 1, 3, y 4 por 3 me va a dar 12. ¿Y qué es lo que yo quiero en la multiplicación? Llegar a igualar los denominadores. Entonces me va a quedar como 3 partido por 12. Bueno, y ahí obtengo finalmente una suma de fracciones de igual denominador. Teniendo el denominador común, basta con sumar arriba, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace, ¿ya? En el fondo yo puedo amplificar cada una de las fracciones con el numerito de abajo para que me queden iguales. En el fondo, insisto. Cuando yo estoy sumando fracciones, una manera es amplificar cada una de tal modo que el denominador en cada una sea el mismo. O sea, el resultado que me dé en el denominador sea el mismo. Por eso es que una la multiplico por 4 y la otra la multiplico por 3. Y ahí me da exacto. Porque 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. Me va a dar 2. Siempre me aseguro que me va a dar el mismo. ¿Ya? Eso es entonces. Echemos en otra, por ejemplo. Bueno, y así como podemos amplificar algunas, quizás hay en algunos casos, solo en algunos casos, podríamos simplificar. Por ejemplo, 3 novenos más 1/3, más 2/3. Por ejemplo, ya, podría ser la forma esa de multiplicar estos dos. O sea, amplificar esta por 3 y amplificar esta por 9. Puede ser. Pero fíjense acá en esta antes, a lo mejor podríamos simplificar alguna. Tomo esta de acá. Voy a amplificar, es decir, dividir cada uno por un mismo número. Se puede por 3 solamente. ¿Ya? Entonces me va a quedar 1 y 9 dividido 3 me va a dar 3. Fíjense qué pasa con el denominador. Obtengo el mismo denominador. ¿Sí? Entonces, puedo decir 3 novenos es lo mismo que 1/3 más, ahora tengo 2/3. Igualé los denominadores. Tengo 3/3 y eso me da 1. Esa también es otra posibilidad. Si no, hacemos la del caso anterior, que es multiplicar. ¿Ya? Hacemos la del caso anterior, que es multiplicar 9 por 3, que sería en el fondo multiplicar toda esta por 3, que me quedaría 3 por 3, 9. Y 9 por 3 son 27. Luego la otra, la segunda, la multiplico por 9. 9 por 2 me da 18. Y 9 por 3 me da 27. Igualé el denominador. Y sumo arriba. Me da 27. 27 partido por 27 es 1. Llegó a lo mismo. ¿Ya? Exactamente a lo mismo. O voy a llegar a una fracción equivalente. ¿Ya? Que en esos casos podría yo simplificar acá en los resultados de algunas sumas de fracciones, o de alguna resta, o de algunas multiplicaciones o divisiones, podría simplificar. ¿Ya? En los casos que se pueda simplificar, traten de hacerlo. Cuando no se puede, no lo hagan. ¿Ya? La amplificación me sirve solamente como conveniencia para poder sumar o restar fracciones. En el fondo eso es lo que les quiero decir. La amplificación me va a servir para sumar o restar fracciones, para hacer el proceso de igualación de denominador. La simplificación quizás también me podría servir en algunos casos, pero por ejemplo, con los resultados de cada suma, resta, multiplicación o división, si yo puedo simplificar, lo hacemos para que los números sean más pequeños, tanto el numerador como el denominador. ¿Ya? Entonces, de preferencia, siempre lo vamos a hacer. Entonces, eso es en cuanto a esta parte de las fracciones. Ahora vamos a pasar a una siguiente etapa que tiene que ver con el lenguaje algebraico.